Veamos el campo magnético. Decíamos anteriormente que las fuerzas magnéticas ocurren en dos etapas. La primera etapa nos decía que una carga o corriente en movimiento crea un campo magnético en el espacio circundante, además de crear su campo eléctrico. En la segunda etapa teníamos que el campo magnético, creado anteriormente, ejerce una fuerza F, que en este caso va a ser vectorial, es decir, tiene magnitud, dirección y sentido, sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento presente en el campo. Lo mismo ocurre con las fuerzas eléctricas. En la primera etapa, una distribución de carga eléctrica, en este caso en reposo, crea un campo eléctrico E, que de igual manera es vectorial, en el espacio circundante. En la siguiente etapa, el campo eléctrico ejerce una fuerza F, en este caso vectorial también, que es igual a la carga Q por el campo eléctrico sobre cualquier otra carga Q que esté presente en el campo. Ahora veamos las fuerzas magnéticas sobre cargas móviles. Tenemos que la fuerza magnética que se ejerce sobre una carga en movimiento tiene 4 características esenciales. La primera característica nos dice que la magnitud de la fuerza F va a ser proporcional a la magnitud de la carga Q. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un campo magnético con una carga Q1 igual a 3 microcoulombs, y tengo una carga Q2 igual a 6 microcoulombs, la fuerza F que se va a ejercer sobre esta carga Q2, que sería una fuerza 2, va a ser el doble que la fuerza 1 que se ejerce sobre la carga 1, debido a que la carga 2 es el doble que la carga 1. Como son proporcionales, por lo tanto la fuerza también va a ser el doble que la fuerza de la carga 1. La segunda característica nos dice, a ver, primero voy a colocar acá que esta era la primera característica. La segunda característica, en cambio, me dice que la magnitud de la fuerza F, entonces voy a colocar acá la magnitud de la fuerza F, en este caso también es directamente proporcional a la magnitud o intensidad del campo magnético, que lo denotamos con la letra B. Entonces, por ejemplo, si duplicamos la magnitud del campo magnético B, por ejemplo, si usamos dos imanes en vez de usar uno solo y sin cambiar la carga Q ni la velocidad, la fuerza que se ejerce en este campo magnético también se va a duplicar, ¿sí? Entonces, si duplicamos el campo magnético, la magnitud de la fuerza también se va a duplicar. Lo mismo que sucede en la primera característica. A ver. La tercera característica, le voy a colocar acá. A ver. Listo. La tercera característica nos dice que la fuerza magnética
depende de la velocidad de la partícula. Entonces veamos. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo a la partícula y esta se está moviendo. Entonces la fuerza que se ejerza sobre esta partícula va a depender de la velocidad que lleve la misma. Esto es muy diferente a lo que sucede en cambio con la fuerza del campo eléctrico, que en el campo eléctrico la fuerza es la misma sin importar si la carga se está moviendo o no. Recuerden que para una fuerza magnética el cuerpo tiene que estar en movimiento y una partícula que esté cargada pero que esté en reposo no va a experimentar ningún tipo de fuerza magnética. La última característica sería la característica 4, me dice que la fuerza magnética que la denotábamos con la letra F, que sería una fuerza vectorial, es perpendicular tanto al campo magnético B como a la velocidad de la partícula V, que también es vectorial. Entonces, de todas estas características, yo puedo decir que la magnitud de la fuerza F va a ser igual a la magnitud de la carga Q por la velocidad que lleva la carga, por el campo magnético y por el seno de un ángulo φ. Este ángulo es el ángulo medido desde la dirección de la velocidad de la partícula hacia la dirección del campo magnético. Veamos. Entonces aquí yo tengo el campo magnético que está en el eje X. ¿Sí? Podríamos asimilar el eje X. Tenemos aquí la velocidad de la partícula que tiene cierta inclinación y aquí tenemos el ángulo φ desde la velocidad hacia la dirección del campo magnético. Y si ustedes se fijan, la fuerza magnética es perpendicular al plano que contiene el campo magnético y a la velocidad. Ahora pueden existir otros casos, por ejemplo, este de aquí. Entonces, si ustedes se fijan, el campo magnético también podemos decir que está en el eje X. La partícula tiene su velocidad que también está en el eje X. Por lo tanto, se puede apreciar que la velocidad es paralela al campo magnético. Entonces, el ángulo φ
sería igual a 0. Y si nosotros reemplazamos esto de aquí, podemos decir que la fuerza es igual a la carga Q por la velocidad, por el campo magnético y por el seno del ángulo que vale 0. Nosotros sabemos que el seno de 0 es 0. Por lo tanto, 0 multiplicado por todo esto me da una fuerza igual a 0. Entonces, cuando el campo magnético es paralelo a la velocidad de la partícula, su fuerza va a ser igual a 0. Analicemos otro caso, que sería este caso de acá. En este caso podemos apreciar que la velocidad es perpendicular al campo magnético. Entonces, el ángulo φ vendría a ser igual a 90 grados. Y si yo reemplazo esto en mi ecuación, voy a decir que la fuerza va a ser igual a la carga por la velocidad, por el campo magnético y por el seno de 90 grados. Y nosotros sabemos que el seno de 90 es igual a 1. Entonces me quedaría que la fuerza va a ser igual a la carga por la velocidad y por el campo magnético, debido a que el seno de 90 es 1. Entonces, ¿qué podemos apreciar aquí? Que esta fuerza va a ser la fuerza máxima que se puede apreciar en la carga. En la carga Q ya no puede existir un valor más alto que este, cuando el ángulo θ es igual a 90.